La otra puerta de entrada, de la que hablábamos, es pensar la estructura urbana a partir de la organización de las actividades en el espacio. Implica organizar las actividades existentes y también las nuevas actividades que se dan en el espacio urbano, definiendo las condiciones espaciales para que éstas se puedan desenvolver, se puedan desarrollar. Y aquí en este punto van a tener que concentrarse como temas prioritarios en lo que es la consolidación o la conformación de nuevas centralidades, la organización global del tejido en cuanto a usos y en cuanto a densidades, y también las distintas actividades y apropiaciones que se dan en los espacios públicos. Si hablamos de centralidades, ustedes ya saben, estamos hablando de esto básicamente. Sectores de la ciudad en donde se concentran actividades principalmente de carácter terciario, comerciales o de servicios, y que sirven de atractores. Son situaciones nodales, son actividades que atraen otras actividades. Y hay distintos tipos de centralidades. Podemos hablar, este es una imagen que nos muestra cómo está pensando el sistema de centralidades el plan urbano de Rosario. Y piensa en distintos tipos de centralidades. En amarillo, aquí en el medio, estamos viendo el área central histórica de la ciudad. Lo que todos designamos con la palabra el centro. Pero fíjense, en rojo hay unas líneas, en trazos rojos, que son centralidades lineales, corredores de centralidad, como puede ser en Santa Fe, Aristóbulo del Valle. Algunos son existentes y otros son propuestos, pero es otro tipo de centralidad, que está más conectada con la vida barrial y más conectada también, obviamente, con las vías de penetración y de salida de la ciudad. Y también hay centralidades especiales, en este caso marcan, por ejemplo, la ciudad universitaria como una centralidad especial, al fin y al cabo es un atractor importante de la ciudad, o áreas de nuevo desarrollo urbano, como puede ser Puerto Norte, en el caso de Rosario, o centralidades más vinculadas a lo institucional. Todos estos cuadrados que estamos viendo aquí son centralidades que piensa el plan que se deberían consolidar alrededor de los centros de distrito, de los distintos centros de distrito municipal. O sea, vemos distintos tipos de centralidades. Por eso cuando hablamos de centralidad, no hablamos de un centro o distintos centros, hablamos de un sistema de centralidades, cada una con sus características específicas. Centralidades que pueden tener una manifestación física y en el paisaje urbano contundente, como vemos aquí en este caso, el caso de Los Ángeles, o más sutil, como es el caso de Rosario, donde el tejido no nos permite que distingamos con tanta claridad dónde está el área central. Una cuestión a tener en cuenta cuando piensan en las centralidades es cuál es la dimensión. Hay estudios que parecen corroborar la hipótesis de que un área central no debería tener un diámetro mayor a 1 kilómetro, o un radio, si empezamos en un círculo, mayor a 5 cuadras, porque cuando la concentración de negocios se empieza a dispersar, la gente tiende a manejar las distancias utilizando el automóvil, y eso atenta contra las posibilidades de consolidar un centro como una situación nodal. Que la idea cuando hablamos de centro es que sea un área de concentración de determinadas actividades, pero que sea recorrible peatonalmente o en bicicleta, básicamente con tracción a sangre. Si hablamos de la organización de las actividades en el espacio, también estamos hablando de cómo estamos pensando los usos del suelo en toda nuestra área. Este plan, que es el plan regulador del barrio Recoleta, en Santiago de Chile, fíjense que hay dos planos y nos muestran algo relativamente similar. El plano de la izquierda nos está mostrando los usos del suelo, cuáles son las actividades admitidas en los distintos sectores que conforman el barrio. El plano de la derecha lo que nos está mostrando es cuáles son las densidades de edificación. Y fíjense que hay una relación hay una correlación entre los dos planos, entre actividades y densidades edilicias admitidas. Otro tema fundamental a pensar cuando pensamos en las actividades, y sobre todo en el tejido, es pensar en esto, que marca Yangel, la densidad en términos
de cantidad de viviendas por hectárea o de cantidad de residentes por hectárea. En términos de sostenibilidad urbana, se entiende hoy en día, hay un consenso a nivel global de que una densidad de aproximadamente 120 viviendas por hectárea es una densidad más o menos razonable. Ahora, no alcanza a compensar la densidad, también hay que pensar cómo se alcanza esa densidad. Hay que pensar en estas cuestiones, si nuestros sistemas, nuestras infraestructuras y nuestro sistema viario soporta la cantidad de gente que está implícita en un proceso de densificación de tejidos, por ejemplo. ¿Está preparada la estructura de la ciudad, la infraestructura para soportar procesos de densificación o no? ¿Hasta dónde puedo densificar? Y esto es lo que yo decía hace un rato. No alcanza a compensar la densidad, hay que pensar cómo se alcanza esa densidad. ¿Con qué tipologías edilicias, por ejemplo? Estos tres esquemas nos muestran la misma densidad. Son 75 viviendas por hectárea. Pero fíjense que se pueden alcanzar de maneras muy distintas. Y cómo se alcance esa densidad va a ser determinante también en las actividades que se realicen en el espacio público. La densidad es importante en primer lugar para esto. Cuanto más densa sea una ciudad, más denso sea el tejido, más posibilidades voy a tener de resolver mis problemas mediante recorridos peatonales o mediante bicicleta. Cuanto menos densa sea la ciudad, más necesidad voy a tener de recurrir al automóvil particular. Por eso se habla de densidades más o menos importantes. Pero además las densidades importantes y las tipologías me pueden servir para alentar la vitalidad en el espacio público. No es lo mismo tener plantas bajas cerradas que tener plantas bajas con comercios. Y ahí estoy hablando de usos comerciales. Estoy hablando de cómo los usos en el tejido pueden servir para generar un espacio público más vital. Y un espacio público en donde haya un equilibrio entre actividades de permanencia y actividades de tránsito. Este gráfico, tomado del libro Ciudades para la Gente de Jan Gehl, está realizado a partir del relevamiento en 12 calles de distintas ciudades de Canadá. Se muestra que hay una distribución bastante equitativa entre actividades de tránsito, que son el 52%, en comparación con las actividades de permanencia que se dan en las calles, que son del 48%. Pero a la derecha, las dos barras de la derecha nos están mostrando que las actividades de permanencia suponen un uso del espacio público por un tiempo mucho mayor que el de las actividades de tránsito. O sea que lo que garantiza la vitalidad en el espacio público son las actividades de permanencia, como las que vemos en esta imagen, ¿no? Gente estando, no solamente gente caminando. Y para eso puede servir trabajar sobre las actividades en el tejido, para atraer gente. La gente no va a la calle simplemente porque la calle es linda o está bien diseñada. La gente va a la calle muchas veces porque ocurren cosas en el tejido que atraen a las personas. Un buen ejemplo, y un ejemplo interesante, que pueden buscarlo por internet, es el de la ciudad de Portland, en Estados Unidos, y en el plan que llamó el plan de vecindarios o de barrios de 20 minutos. Lo que ellos intentan es repensar toda la ciudad de Portland como una ciudad conformada por barrios en los cuales cualquier habitante para acceder no tiene que caminar más de 20 minutos para acceder a cualquier tipo de servicio o de comercio de cercanías. Y a partir de ahí es que hacen estos relevamientos. Las áreas más claras, más amarillas, son las áreas mejor servidas en ese sentido, las áreas más oscuras son las áreas peor servidas en ese sentido. Lo que se trataría es de lograr mediante un plan que toda la ciudad esté equilibrada, básicamente que todos los barrios tengan un color amarillo, lo que quiere decir que los habitantes del barrio no necesitan desplazarse más de 20 minutos caminando para acceder a cualquier servicio de uso cotidiano. Volvemos a una imagen parecida a otra imagen que ya mostrábamos. Cuando pensamos en eso, tenemos que volver a pensar de vuelta en la escala de incidencia de los distintos equipamientos y de los distintos comercios que estamos proponiendo. Porque eso va a determinar cómo se llega a esos lugares. Si se puede llegar a pie, si se puede llegar en bicicleta, o si necesitamos recurrir al automóvil particular o al transporte público masivo. Y esto nos abre la ventana para la otra puerta de entrada al problema de la estructuración urbana, que es el de la movilidad. Pensar la estructura urbana a partir de la movilidad.
Por movilidad entendemos los modos de desplazamiento con los que cuenta una ciudad, que pueden ser motorizados, de manera particular, mediante transporte público, bicicletas o peatones. Siempre decimos que la movilidad es un factor de integración y de inclusión, porque es lo que facilita la accesibilidad de los distintos ciudadanos a los distintos servicios urbanos o a los espacios verdes, o a otras ciudades. Y dentro de este sistema, la calle, como componente del espacio público, es el elemento central. Hay tres aspectos que hay que considerar cuando pensamos en la estructura a partir de la movilidad. Uno es la conectividad, que como ya habláramos alguna vez en Urbanismo 2, es un término con el que hacemos referencia a cuán conectado, valga la redundancia, está un sitio con respecto a otros de la ciudad. Si habláramos de un sitio en Internet, podríamos hablar de cuántos links hay para llegar a un sitio. Cuantos más links haya desde otros sitios de Internet, mejor conectado estar, mayor va a ser el grado de conectividad. Y lo mismo si pensamos en el espacio urbano. ¿Cuántas calles, cuántos paseos, cuántos recorridos, cuántas bicisendas me permiten llegar hasta un punto de la ciudad? De eso estamos hablando cuando hablamos de conectividad. Y el otro tema es la accesibilidad, que es algo íntimamente relacionado a la conectividad, pero no es exactamente lo mismo. Porque yo puedo tener un sector de la ciudad altamente conectado, al cual puedo llegar por muchas calles, pero todas esas calles a lo mejor son calles de tierra, que se embarran los días de lluvia, calles muy angostas, muy intrincadas, muy mal mantenidas, entonces la accesibilidad va a ser difícil. Entonces, ¿cómo puedo acceder a esos lugares? Y cuando hablamos de movilidad en términos más específicos, estamos hablando de cuál es la calidad de movimiento que tengo en el espacio público, ya sea para desplazarme a pie, para desplazarme en bicicleta, para desplazarme en automóvil, en colectivo o en taxi. Otras tres cuestiones que hay que pensar siempre. ¿Cuál es la escala de los movimientos? Son movimientos que tienen que ver con la escala regional, con una escala urbana o con una escala barrial. ¿Y cuáles son las velocidades mediante las cuales nos vamos a mover? Estamos hablando de tránsito motorizado, y si es motorizado, ¿es tránsito público o privado? Es decir, colectivos o taxis, o trenes o tranvías, o automóvil particular. Tránsito peatonal o movilidad ciclista. Todas estas son velocidades, y cada una de estas velocidades generalmente está relacionada con las escalas de los movimientos. Pues yo no voy a pensar movimientos de escala regional mediante la peatonalización. Y si pensamos en la estructura urbana, a partir de la movilidad, lo primero que vamos a pensar es en la estructura vial, la jerarquía de las calles. Nosotros vamos a determinar cuáles son los principales accesos a nuestra área, las que conectan nuestra área con el territorio y con la ciudad, y también cuáles son las calles que pueden servir para organizar nuestra área de intervención a nivel interno. Básicamente, ¿cuál es la jerarquía de calles? Otro tema central a pensar. Recuerden que estamos pensando operando dentro de un paradigma que apunta a alentar el uso del transporte público masivo y a desalentar el uso del automóvil particular. Y en ese marco es fundamental pensar cómo son los recorridos de colectivos. ¿Vamos a dejar los recorridos de colectivos tal cual están? ¿O vamos a repensarlos adentro de nuestra área? Y si los repensamos adentro de nuestra área, eso implica que los vamos a tener que repensar en la escala urbana también, por supuesto. ¿Y cómo van a estar distribuidas las paradas de colectivos, que también tienen un radio de incidencia? Se supone que uno no debería caminar más de 300 o 400 metros para poder llegar a una parada de colectivos. Y cuando empezamos a pensar en cuáles son las calles que están destinadas al transporte público de pasajeros, tenemos que pensar, bueno, por ejemplo, si queremos hacer carriles exclusivos, entran los carriles exclusivos, y acá volvemos a esto que planteábamos al principio, de ida y vuelta entre distintas escalas. Si yo decido que por las calles que están aquí en trazo va a haber carriles exclusivos, tarde o temprano voy a tener que verificar si el ancho de la calle me permite que haya carriles exclusivos, si tengo que eliminar estacionamientos o no. Estas verificaciones hay que hacerlas constantemente. No alcanza, si uno está haciendo un plan, no alcanza con dibujar una raya roja, como se ve aquí.
hay que también verificarlo. Y verificar también si estoy proponiendo un sistema de transporte nuevo, por ejemplo, un tranvía. ¿Me dan las condiciones de la calle para proponer un sistema de estas características o no?